Si a lo largo de tu vida hubo momentos en los que alguien te miró con incomodidad, con desconfianza o incluso con burla y te dijo que pensabas demasiado, que sentías demasiado, que te hacías preguntas que nadie más se hacía, este mensaje no llegó a ti por casualidad ni por curiosidad, sino porque algo dentro de ti nunca se apagó, nunca se conformó y nunca aprendió a vivir dormido. Desde muy temprano comprendiste, aunque no supieras explicarlo con palabras, que la mayoría de las personas se mueven en automático, repitiendo rutinas que no eligieron, aceptando reglas que no cuestionaron y adaptándose a vidas que no sienten como propias, mientras tú, sin quererlo, sin buscarlo, sin provocarlo, siempre sentiste que algo no encajaba. No porque estuvieras roto, sino porque estabas demasiado consciente para aceptar una vida anestesiada. Tú percibías ambientes antes de que alguien hablara, sentías tensiones que otros negaban, intuías verdades que nadie quería escuchar y cargabas un peso invisible que te acompañaba incluso cuando sonreías. Y por eso, una y otra vez, te señalaron como exagerado, como extraño, como inestable o como loco, no porque lo fueras, sino porque tu sensibilidad desarmaba la comodidad de quienes aprendieron a sobrevivir apagándose por dentro. Eso cansa de una manera que pocos comprenden, porque no es un cansancio físico ni emocional solamente, sino un cansancio espiritual que nace de intentar pertenecer a lugares que nunca fueron tu hogar, de esforzarte por encajar en sistemas que no reconocen la profundidad y de silenciar partes de tu corazón para no incomodar a quienes eligieron no sentir. Quizá lo intentaste, quizá trataste de volverte más duro, más indiferente, más práctico. Quizá pensaste que el problema eras tú y que debías corregirte, ajustarte o reducirte para ser aceptado. Pero aún así, algo dentro de ti resistió. Algo no se dejó apagar, algo siguió observando, sintiendo y recordando, incluso en los momentos de mayor soledad. Y hoy necesito decirte esto con claridad, con respeto y sin rodeos, porque es una verdad que transforma cuando se reconoce. Tú no fracasaste, tú no estabas equivocado, tú no eras el error en la ecuación, tú fuiste separado, porque el sistema no rechaza a los débiles, el sistema rechaza a quienes no pueden vivir desconectados de su corazón. Este mensaje no es para convencerte de nada, ni para exigirte cambios, sino para recordarte quién eres, porque hay personas que nacen con un corazón despierto en un mundo que prefiere no sentir, y esas personas casi siempre pagan el precio de la incomprensión antes de entender que su diferencia no fue un castigo, sino una marca. Respira con calma, porque aquí no estás siendo evaluado, no estás siendo juzgado y no estás siendo corregido. Aquí estás siendo reconocido. Y si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas estas palabras, aunque no sepas explicarlo, aunque no sepas por qué, escribe en los comentarios, incluso si es solo para ti mismo. Yo soy elegido. El choque. Nunca estuviste equivocado, solo estabas demasiado despierto para este mundo. Hay un momento silencioso en la vida de las personas que no viven en automático, en el que comienzan a sospechar que el problema no es lo que sienten, sino el lugar donde están intentando vivir, porque desde muy temprano descubren que su forma de percibir la realidad no coincide con la velocidad, la superficialidad ni la dureza con la que el mundo aprendió a funcionar. Tú no despertaste de golpe. No hubo una revelación espectacular, ni una experiencia mística evidente, sino una sensación constante y persistente de que algo no cuadraba, de que las respuestas que te daban no resolvían las preguntas que llevabas dentro y de que las reglas que todos aceptaban sin pensar te resultaban extrañamente vacías, como si hubieran sido diseñadas para personas que no sienten lo que tú sientes ni perciben lo que tú percibes.
Mientras otros aprendían a adaptarse, a repetir comportamientos, a cumplir expectativas ajenas y a medir su valor según estándares externos, tú te quedabas detenido observando, preguntándote por qué nadie parecía detenerse a sentir, a reflexionar o a cuestionar el sentido de lo que hacía, y ese simple acto de observar ya te colocaba fuera del sistema, aunque nunca fuera tu intención rebelarte contra nada. El choque llegó cuando comenzaste a notar que tu sensibilidad no era bienvenida, que tu profundidad incomodaba, que tu forma de pensar ralentizaba conversaciones que otros preferían mantener en la superficie, y que tu corazón, en lugar de ser visto como una virtud, era tratado como un defecto que debía ser corregido, controlado o silenciado para que pudieras encajar. No te dijeron directamente que estabas equivocado, pero te lo hicieron sentir a través de miradas, silencios, burlas, disfrazadas de consejos y sugerencias constantes de que deberías ser más práctico, más frío, más realista, como si sentir profundamente fuera un error y no una capacidad, como si cuestionar fuera una amenaza y no una señal de conciencia. Con el tiempo, empezaste a preguntarte si realmente había algo mal en ti, si quizá eras demasiado intenso, demasiado sensible o demasiado distinto para funcionar en este mundo, y ese cuestionamiento interno fue uno de los golpes más duros, porque no vino de fuera, sino de dentro, sembrado lentamente por un entorno que nunca supo qué hacer con alguien que no podía vivir desconectado de su interior. Lo que nadie te explicó es que hay personas que nacen con un nivel de percepción que no es compatible con la vida automática, personas cuyo corazón permanece despierto incluso cuando todo a su alrededor invita a dormirse, y esas personas no fracasan porque fallen, sino porque no pueden traicionarse a sí mismas lo suficiente como para encajar. El choque no fue darte cuenta de que eras diferente, sino darte cuenta de que el mundo no estaba preparado para alguien como tú, porque un corazón despierto expone la incoherencia, revela lo que otros prefieren ignorar, y recuerda verdades que muchos hicieron todo lo posible por olvidar para poder sobrevivir. Y aquí es donde comienza la comprensión que cambia todo, porque tú no estabas adelantado ni atrasado, no estabas equivocado ni roto, simplemente estabas despierto en un entorno que funciona mejor cuando nadie cuestiona, cuando nadie siente demasiado y cuando nadie escucha la voz profunda que nace del corazón. Si esta parte de tu historia resonó contigo, no es porque sea común, sino porque es real, y solo quienes han vivido este choque interior saben lo que significa sentirse extranjero en un mundo que exige desconexión para pertenecer. Detente un momento, respira y permite que esta verdad se asiente, porque lo que viene después no es una explicación externa, sino una revelación más profunda sobre por qué quienes viven en automático no soportan a quienes sienten demasiado. El conflicto. Quien vive en automático no soporta a quien siente demasiado. El conflicto nunca fue externo, aunque así lo pareciera, porque no comenzó con discusiones abiertas ni con enfrentamientos directos, sino con una tensión silenciosa que se instaló cada vez que tu presencia alteraba el ritmo de quienes aprendieron a vivir sin escucharse, ya que una persona conectada con su interior genera incomodidad no por lo que dice, sino por lo que despierta sin proponérselo. Las personas que viven en automático necesitan que el mundo funcione de forma predecible, simple y superficial, porque han construido su estabilidad sobre la repetición y la desconexión. Y cuando alguien como tú aparece, alguien que siente, observa y percibe más allá de lo evidente, esa estabilidad se ve amenazada, no porque tú ataques, sino porque tu sola existencia recuerda lo que ellos tuvieron que apagar para poder seguir adelante.
Tú no buscabas confrontar, no querías exponer a nadie ni demostrar nada, simplemente eras tú mismo, y sin embargo, eso bastaba para generar resistencia, miradas incómodas y reacciones defensivas, porque quien vive desconectado no tolera fácilmente a quien mantiene abierto el corazón, ya que esa apertura funciona como un espejo que refleja todo aquello que fue reprimido, negado o enterrado con el paso del tiempo. El conflicto se intensifica porque quienes viven en automático interpretan la sensibilidad como debilidad, la profundidad como complicación y la introspección como una amenaza al orden establecido, de modo que intentan corregirte, aconsejarte o ridiculizarte no por maldad consciente, sino porque necesitan convencerse de que tu forma de ser es un error y no una alternativa que ellos no se atrevieron a elegir. En ese punto empiezan a proyectar sobre ti sus propias incomodidades, sus miedos no resueltos y sus frustraciones silenciadas, y te colocan etiquetas que no te pertenecen, como exagerado, intenso, inestable o problemático, porque es más fácil descalificar a quien siente que cuestionar el precio que ellos pagaron por dejar de hacerlo. Este conflicto no es justo, pero es profundamente revelador, porque muestra que no todos reaccionan igual ante la vida, y que hay una división invisible entre quienes sobreviven apagándose y quienes, como tú, no lograron hacerlo, aunque lo intentaran, porque algo dentro de ustedes se negó a renunciar a la verdad interior, incluso cuando eso significó soledad, incomprensión y rechazo. Lo más doloroso de este conflicto es que muchas veces ocurre con personas cercanas, con familia, compañeros de trabajo, o entornos que deberían ofrecer contención, pero que al no comprender tu sensibilidad terminan viéndote como una anomalía, sin darse cuenta de que el verdadero conflicto no es tu forma de sentir, sino su incapacidad para sostenerla. Y aquí es importante que entiendas algo sin culpa y sin juicio, porque este reconocimiento libera una carga pesada. Tú no provocas el rechazo por ser incorrecto, lo provocas por ser auténtico en un mundo que premia la desconexión, y eso genera una fricción inevitable entre quienes eligieron apagar su interior y quienes no pudieron hacerlo. Este conflicto no es una señal de que debas cambiar, endurecerte o reducirte, sino una confirmación de que tu corazón opera en una frecuencia distinta, una frecuencia que no encaja con la vida automática, porque fue diseñada para percibir más, sentir más y comprender más de lo que este sistema puede tolerar sin sentirse cuestionado. Permite que esta verdad se asiente con calma, porque entender el conflicto es el paso necesario antes de sanar la herida que dejó en ti, una herida que no nació de tu sensibilidad, sino de la reacción de otros ante ella. La herida. Cuando te llamaron loco, era su miedo hablando. La herida no apareció el primer día que te señalaron como diferente, sino mucho después, cuando esas palabras comenzaron a instalarse lentamente dentro de ti, repitiéndose en silencio cada vez que dudabas de ti mismo, cada vez que intentabas expresarte y te detenías, cada vez que sentías que debías medir tus palabras, tus emociones o tus intuiciones para no incomodar. Porque una cosa es que otros no te comprendan, y otra muy distinta es empezar a creer que quizá ellos tienen razón, que quizá tu forma de sentir es excesiva, que quizá tu manera de percibir la vida es un problema que debes corregir, y esa es la herida más profunda, la que no se ve, la que no sangra por fuera, pero que desgasta por dentro. Cuando te llamaron loco, no estaban describiéndote, estaban defendiéndose, porque el miedo suele disfrazarse de juicio cuando no sabe cómo explicarse. Y quienes viven desconectados temen profundamente a quien se atreve a sentir.
ya que esa sensibilidad amenaza la estructura frágil sobre la que construyeron su estabilidad. Tu forma de ver, de intuir, de sentir, más allá de lo evidente, los obligaba a enfrentarse con preguntas que no querían hacerse, con vacíos que prefirieron ignorar y con partes de sí mismos que tuvieron que enterrar para poder funcionar. Y ante esa incomodidad eligieron la salida más fácil, que fue descalificarte, reducirte a una etiqueta y convertir tu profundidad en un defecto. Esa herida se profundiza cuando viene de personas importantes para ti, cuando quienes deberían haberte protegido, escuchado o acompañado fueron los primeros en sugerirte que algo no estaba bien contigo, no porque quisieran dañarte conscientemente, sino porque tampoco supieron qué hacer con alguien que no encajaba en los moldes que conocían. Con el tiempo, esa herida te llevó a dudar de tus propias percepciones, a cuestionar tu intuición, a silenciar tu voz interior y a desconfiar de ese corazón que siempre supo leer entre líneas, porque aprendiste que mostrarlo tenía un costo alto, que ser auténtico podía significar rechazo, aislamiento o burla. Pero aquí hay una verdad que necesita ser dicha con firmeza y sin suavizarla, porque sólo así sana. Nunca te llamaron loco por estar equivocado, te llamaron loco porque no podían controlar, comprender ni neutralizar lo que veías, sentías y percibías, y eso despertaba en ellos un miedo que no estaban dispuestos a reconocer. El miedo a sentir lo que tú sentías, el miedo a despertar de una vida automática, el miedo a darse cuenta de que había otra forma de existir más profunda, más consciente y más verdadera. Y como no estaban preparados para enfrentar ese miedo, lo proyectaron sobre ti, cargándote con una herida que nunca fue tuya. Esa herida no define quién eres, pero sí explica por qué te volviste más silencioso, más reservado y más cauteloso con tu mundo interior, no por falta de luz, sino por exceso de golpes. Y reconocer esto no es victimizarte, sino devolver cada cosa a su lugar, quitando de tu corazón una culpa que nunca debió estar ahí. Permite que esta comprensión se asiente, porque entender la herida es el paso previo a comprender la separación, ese momento en el que lo que parecía castigo empieza a revelar su verdadero significado. La separación. El corazón que Dios despierta nunca encaja en sistemas muertos. Llega un momento, casi siempre después de haber atravesado la herida, en el que comienzas a darte cuenta de que muchas de las puertas que se cerraron en tu vida no se cerraron por error ni por descuido, sino porque tu corazón ya no podía permanecer en espacios que funcionaban desde la desconexión, la repetición y el miedo, aunque en su momento eso se sintiera como abandono, castigo o fracaso. La separación no ocurre de manera dramática ni evidente, sino de forma silenciosa y progresiva, cuando empiezas a sentir que ciertos lugares, relaciones, trabajos o dinámicas simplemente ya no te sostienen, ya no te nutren y ya no dialogan con la profundidad que habita en ti, y aunque intentas quedarte, adaptarte o resistir un poco más, algo dentro de ti se cansa de fingir que puede vivir en sistemas que no tienen vida interior. Durante mucho tiempo, interpretaste esa separación como una falla personal, como una incapacidad para sostener compromisos, como una dificultad para encajar o perseverar, sin comprender que hay corazones que no fueron diseñados para sobrevivir en estructuras vacías, porque cuando un corazón despierta, empieza a detectar incoherencias, falsedades y simulaciones que antes pasaban desapercibidas. Un sistema muerto no es necesariamente violento ni caótico. Muchas veces es desordenado, funcional y socialmente aceptado, pero carece de verdad, de sentido y de conexión real, y por eso expulsa,
tarde o temprano, a quienes no pueden vivir desconectados de su interior, no como un acto consciente de rechazo, sino como una reacción natural a lo que no puede controlar ni domesticar. La separación duele porque rompe expectativas, genera incertidumbre y deja preguntas abiertas, especialmente cuando no hay un camino claro hacia adelante, pero también protege porque te saca de lugares donde tu sensibilidad era vista como un problema y te coloca, aunque aún no lo veas, en un espacio de preparación donde tu corazón puede descansar de la constante necesidad de justificarse. Aquí es importante comprender algo que transforma la manera en que miras tu historia, porque no todo lo que se rompe es pérdida y no todo lo que termina es fracaso, ya que hay separaciones que ocurren no para castigarte, sino para preservarte, no para aislarte, sino para apartarte de lo que ya no puede acompañar la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando Dios despierta un corazón, ese corazón deja de funcionar bien en sistemas muertos, porque empieza a necesitar verdad, coherencia y propósito, y aunque el mundo interprete esa incompatibilidad como inestabilidad, rebeldía o incapacidad, en realidad es una señal de alineación interna, de integridad y de fidelidad a una voz interior que no acepta vivir a medias. La separación no te convierte en superior ni en especial en un sentido egoico, sino en responsable de cuidar tu sensibilidad, de respetar tu ritmo y de reconocer que no todos los caminos son para ti, aunque sean aceptados por la mayoría, porque hay llamados que no se anuncian en voz alta, pero se sienten con una claridad que no deja espacio para el autoengaño. Permite que esta verdad reordene tu pasado. Porque cuando entiendes la separación, muchas experiencias dejan de doler como rechazo y comienzan a revelarse como protección, preparación y alineación. Y es desde ahí que se abre el espacio para la restauración, no como una recompensa externa, sino como un recuerdo profundo de quién eres realmente. La restauración, no necesitas ajustarte, necesitas recordar quién eres. La restauración no llega como un premio inmediato ni como una solución mágica que borra el pasado, sino como un recuerdo profundo que se despierta lentamente dentro de ti. Cuando por fin dejas de luchar contra lo que eres y comienzas a reconocer que nunca fuiste diseñado para encajar en moldes ajenos, sino para habitar tu propia verdad con integridad y paz. Durante mucho tiempo pensaste que la restauración significaría volver a ser aceptado, entendido o validado por quienes no supieron verte, pero con el tiempo comprendes que la verdadera restauración no depende de la aprobación externa, sino del reencuentro interno, de ese momento en el que tu corazón deja de pedir permiso para existir y empieza a descansar en la certeza de que su forma de sentir no fue un error, sino una marca. Restaurarte es dejar de exigirte ser menos profundo para que otros se sientan cómodos, es dejar de traducirte para quienes no quieren escuchar y es permitirte habitar tu sensibilidad sin culpa, sin vergüenza y sin la necesidad constante de justificarte, porque cuando recuerdas quién eres, ya no necesitas defenderte de etiquetas que no te pertenecen. La restauración ocurre cuando entiendes que tu cansancio no vino de sentir demasiado, sino de vivir demasiado tiempo en lugares donde sentir era peligroso. Cuando comprendes que tu soledad no fue abandono, sino retiro. Y cuando empiezas a ver que muchas de las pausas forzadas de tu vida fueron espacios de preparación, donde tu interior se fortaleció lejos del ruido, la presión y la expectativa ajena. En este punto, algo se reordena de manera natural, porque ya no buscas encajar, ya no persigues validación y ya no te esfuerzas por demostrar tu valor, sino que comienzas a caminar con una calma distinta,
una calma que no nace de tener todas las respuestas, sino de haber dejado de traicionarte a ti mismo para sobrevivir. Recordar quién eres no significa aislarte del mundo ni cerrarte a los demás, sino relacionarte desde un lugar más honesto, eligiendo con cuidado dónde entregas tu energía, con quién compartes tu mundo interior y en qué espacios tu corazón puede permanecer despierto sin ser atacado, minimizado o reducido. La restauración también implica aceptar que no todos te comprenderán y que eso ya no es un problema, porque cuando tu identidad se asienta, la incomprensión deja de doler como herida y pasa a ser simplemente una diferencia de conciencia, una distancia natural entre quienes viven en automático y quienes no pueden hacerlo. Aquí es donde se cumple algo importante, porque el corazón que fue separado no regresa para ajustarse, regresa para recordarse. Y en ese recuerdo hay paz, hay dirección y hay una forma nueva de habitar la vida. No desde la lucha constante, sino desde la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que eliges. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad ni por entretenimiento, sino porque esta historia tocó una verdad que ya habitaba en ti. Una verdad que quizá no sabías cómo nombrar, pero que siempre estuvo presente, esperando ser reconocida. Y por eso, hoy es importante que lo declares, no como una afirmación vacía, sino como un acto de memoria interior. Si este mensaje te reflejó, escribe en los comentarios con conciencia y sin prisa: yo soy elegido, no para convencer a nadie, sino para recordarte a ti mismo que tu camino no fue un error, que tu diferencia no fue un castigo, y que tu sensibilidad no fue una debilidad, sino el sello de una vida que nunca pudo conformarse con vivir dormida. Respira, quédate un momento en silencio y permite que esta restauración se asiente, porque no tienes que correr, no tienes que demostrar nada y no tienes que convertirte en alguien distinto, ya que todo lo que necesitas no es ajustarte al mundo, sino recordar quién eres y caminar desde ahí. Tú no fracasaste, tú fuiste separado, y lo que fue separado no se pierde, se preserva. Gracias por quedarte hasta el final. Este mensaje no es para cualquiera. Es para quienes nunca pudieron vivir en automático porque fueron llamados a sentir despiertos. Cuando lo sientas, confirma en los comentarios, con respeto por tu propio proceso: yo soy elegido.